Era poco después de medianoche cuando Mónica Carter caminaba de puntillas por los silenciosos pasillos de la gran casa que una vez creyó que la salvaría a ella y a su hija. El aire era denso, cargado de un silencio que parecía antinatural, casi sofocante. Al pasar por la puerta del dormitorio de Alyssa, un susurro débil llamó su atención. Desesperado, suplicante, aterrorizado. Se quedó paralizada. Dentro, Alyssa sollozaba en silencio, con palabras entrecortadas y temerosas, como secretos que no debían ser escuchados. El corazón de Mónica latía con fuerza en su pecho. Durante meses se había convencido a sí misma de que el hombre que las había acogido en su casa, el hombre al que toda la comunidad veneraba como el reverendo Daniel Brooks, era su bendición, su milagro. Pero algo en la voz de Alyssa le decía que, en realidad, habían entrado en una pesadilla. Las cámaras de seguridad que Charles había instalado por protección habían captado movimientos en la planta baja esa noche. Sombras extrañas, momentos que no encajaban con la historia que él siempre contaba. Mónica no les había dado importancia al principio. Ahora, con las paredes prácticamente respirando a su alrededor, se dio cuenta de que el peligro no estaba fuera, estaba dentro de esas paredes, viviendo entre ellos. Una puerta crujió suavemente en algún lugar de la casa. Mónica contuvo la respiración, sus instintos gritaban. Lo que descubriría lo destrozaría todo, y nunca volvería a ver la fe de la misma manera. Antes de profundizar más, asegúrate de suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna historia que revele lo que otros temen mostrar. Únete a una comunidad que busca la verdad, defiende la justicia y descubre lo oculto. Mantente informado, mantente empoderado. Tu voz importa aquí. Mónica Carter siempre había sido una luchadora. La vida la había obligado a asumir ese papel desde muy temprano, criando sola a su hija Alyssa en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en las afueras de Charlotte, Carolina del Norte. Mónica tenía 2 trabajos, uno como recepcionista en un bufete de abogados local y otro limpiando oficinas hasta altas horas de la noche, solo para pagar las facturas y poner comida en la mesa. A pesar del agotamiento, se propuso estar presente para Alyssa, asistir a todos los eventos escolares, a todas las reuniones de padres y profesores, a todos los pequeños hitos. Era el tipo de mujer que llevaba la resiliencia como una armadura. Su risa, cuando se le escapaba, era plena y sincera, pero sus ojos siempre delataban un destello de cansancio, una cicatriz invisible dejada por años de decepciones y traiciones. Mónica había amado una vez, profundamente. El padre biológico de Alyssa le había prometido el mundo, pero desapareció antes de que su hija cumpliera 1 año. Desde entonces, la confianza era un lujo que no podía permitirse. Alyssa era el mundo de Mónica. Una niña tranquila y reflexiva. A Alyssa le encantaba dibujar, y a menudo se perdía durante horas esbozando elaboradas escenas de bosques y océanos que soñaba con visitar algún día. A los 16 años era tímida, introspectiva y sabia para su edad, consecuencia de haber crecido con una madre que no tenía tiempo para la ingenuidad infantil. Sin embargo, a pesar de sus dificultades, el vínculo entre Mónica y Alyssa era inquebrantable, construido sobre años de sacrificio, conversaciones susurradas a altas horas de la noche y sueños mutuos de algo mejor. La iglesia siempre había sido el refugio de Mónica, un lugar donde podía dejar a un lado sus cargas, aunque solo fuera durante 1 hora los domingos. No era solo la fe, era el sentido de pertenencia, la comunidad que la envolvía cuando la vida se volvía demasiado pesada. Cuando el reverendo Daniel Brooks le tendió la mano a Mónica después de un servicio especialmente emotivo, ella sintió algo que no se había permitido sentir en años: esperanza. Daniel era carismático, respetado,
y parecía genuinamente interesado en ayudar a familias en dificultades como la suya. Hablaba con la convicción de un hombre que había visto la oscuridad y había encontrado la salida. Poco a poco, con cuidado, se fue introduciendo en la vida de Mónica, ofreciéndole consejos, apoyo e incluso ayuda económica cuando las cosas se ponían difíciles. Para una mujer que había pasado tanto tiempo cargando sola con sus pesares, su amabilidad era como lluvia sobre tierra reseca. Cuando Daniel invitó a Mónica y a Lisa a mudarse a su casa, una hermosa y amplia propiedad a las afueras de la ciudad, Mónica luchó contra sus dudas. Pero la promesa de seguridad, de protección, de una familia de verdad, era demasiado tentadora como para resistirse. Se dijo a sí misma que Dios por fin estaba respondiendo a sus plegarias. Al fin y al cabo, ¿no era eso lo que siempre había querido para Alisa? Un hogar estable, un modelo a seguir, la oportunidad de respirar. Mónica empacó sus vidas en cajas de cartón con manos temblorosas, diciéndose a sí misma que este era el comienzo de un nuevo capítulo. No podía saber entonces que el hombre en quien había confiado el futuro de su hija estaba a punto de destruir todo lo que había luchado tan duro por proteger. Por primera vez en años, Mónica Carter se permitió soñar. Mudarse a la enorme casa del reverendo Daniel Brooks fue como entrar en una vida que solo había visto desde fuera, una vida en la que se cenaba en una mesa sin la preocupación de las facturas pendientes, donde Alisa podía hacer los deberes en una habitación espaciosa y luminosa, en lugar de en un rincón estrecho junto a la cocina. Daniel hacía que todo pareciera tan fácil, tan natural. Animó a Mónica a dejar atrás la carga de tener 2 trabajos y le ofreció un puesto en su creciente fundación benéfica. Allí podría utilizar sus habilidades organizativas para ayudar a jóvenes desfavorecidos, un trabajo que le daba un sentido mucho mayor que el que había tenido detrás del mostrador de recepción. Mónica estaba encantada. Por fin formaría parte de algo importante. La idea de construir un futuro lleno de significado, seguridad y dignidad despertó en Mónica una parte de sí misma que creía muerta hacía mucho tiempo. Imaginaba a Lisa yendo a la universidad, cruzando el escenario para recibir su diploma, mientras Mónica la animaba entre el público. Imaginaba domingos por la mañana llenos de risas en lugar de cansancio, vacaciones en las que no había que racionar cuidadosamente los regalos y veranos dedicados a viajar en lugar de reunir el material escolar. Por encima de todo, Mónica soñaba con darle a Alisa una figura paterna, alguien que estuviera a su lado y le sirviera de ejemplo de fortaleza, amabilidad y fe. Daniel encajaba perfectamente en esa imagen, o al menos eso era lo que Mónica quería creer desesperadamente. Hablaba con autoridad, pero nunca con arrogancia, y le daba consejos a Alisa sobre la escuela, el futuro y cómo elegir a los amigos adecuados. Le ofrecía tranquilidad a Mónica cuando sus preocupaciones amenazaban con desbordarse, calmándola con palabras sencillas y reconfortantes. Confía en los planes de Dios. La casa en sí parecía respirar promesa. Con sus pulidos suelos de madera, su gran escalera y sus paredes adornadas con obras de arte de buen gusto, parecía un santuario alejado de la lucha que había definido la existencia de Mónica durante tanto tiempo. La nueva habitación de Alisa era más grande que todo su antiguo apartamento, y tenía vistas al bosque que se extendía más allá del patio trasero. Mónica se quedaba a menudo en la puerta, observando a su hija acomodarse en su nuevo espacio, y diciéndose a sí misma que eso era el éxito. Sin embargo, bajo la superficie, comenzaron a formarse sutiles grietas. Alisa, que solía ser muy abierta con su madre, se volvió más callada. Pasaba más tiempo sola, alejándose de la niña vivaz y creativa que Mónica siempre había conocido. Mónica lo achacó a la mudanza, a la adolescencia, al cambio abrumador.
Daniel se apresuró a calmar sus preocupaciones, sugiriendo que Alisa solo necesitaba tiempo para adaptarse, y Mónica, tan desesperada por aferrarse a esta nueva y frágil vida, decidió creerle. El trabajo en la fundación consumía gran parte de la energía de Mónica. Daniel elogiaba su dedicación y a menudo la llamaba su mano derecha durante las reuniones de la junta directiva y los eventos para recaudar fondos. Cada cumplido, cada palabra de reconocimiento llenaba un profundo pozo de inseguridad en su interior. Había trabajado tan duro durante tanto tiempo con tan poco reconocimiento. Ahora, por fin, la veían, la respetaban. Era embriagador. Se decía a sí misma que esa era la vida que Dios siempre había querido para ella. Los años de dificultades no eran más que una preparación para esta bendición. La generosidad de Daniel, la aceptación de la comunidad, la seguridad de la casa, todo parecía confirmar que sus plegarias habían sido escuchadas. Pero el creciente silencio de Alisa carcomía la mente de Mónica. Lo apartó, convenciéndose de que los adolescentes eran naturalmente temperamentales, que Alisa se recuperaría una vez que encontrara nuevos amigos y se adaptara al nuevo año escolar. Mónica estaba demasiado ocupada organizando eventos de gala y redactando propuestas de subvenciones como para sentarse y hacer las preguntas difíciles. Se aferró con fuerza a la visión del futuro que había construido en su mente, sin querer dejar que las dudas se colaran en ella. Las dudas significaban inestabilidad. Las dudas significaban fracaso. Mónica lo había arriesgado todo para creer en este nuevo comienzo. No podía permitirse que el miedo se lo arrebatara. Cuando Daniel sugirió que formalizaran su relación, no matrimonio, dijo todavía no, sino un compromiso, un vínculo familiar, Mónica sintió que la última pieza encajaba en su sitio. Aceptó sin dudarlo, cegada por la gratitud, la ambición y el anhelo. Creía que no solo se estaba salvando a sí misma, sino que también estaba asegurando un futuro brillante y estable para Alisa. En el corazón de Mónica, la batalla entre la esperanza y el instinto ya se estaba librando. Pero, por ahora, la esperanza estaba ganando. Y esa esperanza pronto la llevaría a una oscuridad más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Al principio, Mónica Carter se convenció a sí misma de que el retraimiento de Alisa era temporal. Los cambios son difíciles para los adolescentes, razonó. Mudarse a una nueva casa, adaptarse a nuevas rutinas, a nuevas personas. Llevaría tiempo. Mónica se dijo a sí misma que Alisa acabaría adaptándose, que el silencio de su hija era solo una fase, pero a medida que pasaban las semanas, las señales se hacían más difíciles de ignorar. Alisa, que antes estaba llena de una creatividad silenciosa, ahora parecía vacía, como un fantasma que rondaba los grandes y resonantes pasillos de la casa del reverendo Daniel Brooks. Pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en su habitación. Apenas hablaba durante las comidas y había perdido el apetito. Su risa, antes tan escasa pero tan preciosa, había desaparecido por completo. Mónica intentó ignorar la inquietud que le carcomía las entrañas. Se sumergió en su trabajo en la fundación, enorgulleciéndose del éxito de los eventos benéficos y los programas de divulgación comunitaria. Cada vez que sentía una punzada de culpa por no pasar más tiempo con Alisa, Daniel calmaba sus preocupaciones. «Estás haciendo la obra de Dios, Mónica», le decía con una sonrisa tranquilizadora. «Alisa solo se está adaptando. Dale espacio». Y Mónica, desesperada por creer en la vida que había luchado tanto por construir, le hacía caso. Pero las grietas se hicieron más grandes. Alisa empezó a despertarse gritando en mitad de la noche. Mónica corría a su habitación y encontraba a su hija temblando, incapaz, o sin querer, explicar las pesadillas que la dejaban empapada en sudor y sollozando. Durante un episodio especialmente perturbador, Mónica encontró a Alisa acurrucada en posición fetal a los pies de su cama,
meciéndose hacia adelante y hacia atrás, susurrando, lo siento, una y otra vez. La imagen heló a Mónica hasta los huesos. Aún así, Daniel se mantuvo tranquilo, imperturbable. Las adolescentes pueden ser dramáticas, dijo una noche mientras tomaban el té en la cocina. Las hormonas, el estrés, todo eso puede hacerlas inestables. Solo tienes que confiar en que volverá a encontrar el equilibrio. Mónica asintió, aunque las palabras sonaban huecas en sus oídos. Algo andaba mal, muy mal, pero cada vez que intentaba llegar a la verdad, el miedo la detenía. Entonces comenzaron a ocurrir pequeños incidentes escalofriantes. Mónica notó que Alisa se estremecía cada vez que Daniel entraba en la habitación. Vio cómo su hija se tensaba, con los hombros rígidos y la mirada fija en otro lado. Escuchó cómo Alisa se retiraba apresuradamente a su habitación en cuanto el auto de Daniel entraba en el camino de acceso. Una vez encontró el diario de Alisa escondido debajo del colchón. Las páginas no estaban cubiertas de palabras, sino de garabatos frenéticos, imágenes oscuras y distorsionadas de pájaros atrapados, alas rotas y puertas pesadas y cerradas con llave. El corazón de Mónica se retorció de dolor. Cuando confrontó a Alisa al respecto, la niña se limitó a encogerse de hombros y murmuró, «Son solo sueños, mamá. Nada importante». Las mentiras le sabían amargas a Mónica, pero se obligó a tragárselas. Tenía que creer que esta vida, la estabilidad, el respeto, la promesa de seguridad, no se había construido sobre cimientos podridos. Pero la duda la carcomía, una presencia implacable que ya no podía ignorar. El golpe final llegó una tarde gris. Mónica había regresado a casa temprano de una reunión de la fundación, agotada y ansiosa por ponerse al día con Alisa. Al entrar en la casa, oyó voces bajas en el piso de arriba, el tono profundo y autoritario de Daniel y las respuestas suaves y temblorosas de Alisa. La curiosidad y un instinto inquietante que no podía explicar la llevaron a subir las escaleras en silencio. Se detuvo frente a la puerta de Alisa, con el corazón latiendo con fuerza, esforzándose por escuchar. «No se lo digas a nadie», dijo la voz de Daniel, aguda y urgente. «Esto es entre nosotros». «¿Entendido?» A Mónica se le heló la sangre. Alisa murmuró algo inaudible, y la voz de Daniel se endureció. «Si hablas de esto, todo lo que tiene tu madre desaparecerá. Lo perderá todo. ¿Es eso lo que quieres?» Se hizo el silencio. Un silencio denso y opresivo. Mónica retrocedió tambaleándose, con el mundo dando vueltas a su alrededor. Había pasado meses confiando en Daniel, creyendo en él, dependiendo de él. Ahora toda esa confianza se había hecho añicos y le desgarraba el corazón. Su instinto le gritaba que irrumpiera en la habitación, que cogiera a Alisa y huyera, pero el miedo la paralizaba. Miedo al poder de Daniel, a su influencia, a su control. Miedo a que él las destruyera si se movía demasiado pronto. Así que Mónica retrocedió, temblando, ocultando su horror tras una máscara de calma. Necesitaba un plan, necesitaba pruebas. Y lo más importante, necesitaba mantener a Alisa a salvo. Mientras permanecía allí, sin aliento y destrozada, Mónica se dio cuenta de que el verdadero peligro nunca había sido el mundo exterior. El monstruo ya estaba dentro, sonriéndoles desde el otro lado de la mesa, envolviendo sus vidas en una soga disfrazada de salvación. Y pronto esa soga se apretaría. La clínica olía a esterilidad, a desinfectante y a miedo frío. Mónica se sentó rígida en un rincón de la luminosa sala de exploración, con las manos apretadas en el regazo, mientras Alisa estaba sentada en la mesa con la mirada perdida. La doctora, una mujer de ojos amables y con una carpeta apretada contra el pecho, había terminado el examen preliminar y ahora regresaba con expresión sombría. «Señora Carter», dijo con delicadeza, mirando a Alisa antes de volver a centrar su atención en Mónica.
Tengo noticias. El corazón de Mónica latía con fuerza contra sus costillas. Se preparó para unas palabras que no podía predecir, pero que instintivamente sabía que lo cambiarían todo. «Alisa está embarazada», dijo la doctora, con voz firme pero no desagradable. Por un momento Mónica no pudo comprender las palabras. «Embarazada». Su mente rechazó la información por imposible. Alisa tenía 16 años, era tranquila, cuidadosa, todavía una niña en muchos sentidos. El embarazo no encajaba en la vida que Mónica había intentado construir para ella con tanto esfuerzo. La habitación dio vueltas y Mónica se agarró a los bordes de la silla para no caer. Se volvió hacia Alisa, cuyo rostro permanecía inexpresivo, con los ojos vacíos y las manos agarradas al dobladillo de la sudadera con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. «¿De cuánto está?», logró articular Mónica. «Aproximadamente 12 semanas», respondió la doctora. 12 semanas, 3 meses. La mente de Mónica se aceleró, tratando de reconstruir la cronología, los recuerdos, las señales que había pasado por alto. ¿Cómo había podido pasar por alto algo tan importante? ¿Cómo había podido estar tan ciega? Se levantó de la silla y se acercó a Alisa, arrodillándose a su lado junto a la camilla. «Cariño», susurró con voz temblorosa. ¿Quién es el padre?» El cuerpo de Alisa se tensó. Apretó los labios y negó violentamente con la cabeza, mientras las lágrimas le caían por las mejillas. Mónica sintió un nudo en el estómago. El terror que irradiaba su hija era palpable, más intenso que cualquier cosa que Mónica hubiera sentido jamás. No se trataba de un error de adolescencia, de un novio secreto, de un desliz. Era algo más, algo mucho peor. Antes de que Mónica pudiera insistir, la puerta se abrió y Daniel Brooks entró en la habitación. Se movía con una calma ensayada. Sus zapatos lustrados no hacían ruido sobre el linóleo. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación, evaluando el ambiente emocional como un manipulador experimentado. «¿Qué pasa?», preguntó con suavidad, como si no lo supiera ya. Mónica se volvió hacia él, con la voz quebrada por el pánico y la incredulidad. «Alisa está embarazada», dijo. «No me dice quién es el padre». El rostro de Daniel no traicionó ni una pizca de emoción. Simplemente se acercó a Alisa y le puso una mano en el hombro con delicadeza, pero con posesividad. «Tenemos que mantener la calma», dijo con voz baja y tranquilizadora. «Esto es difícil, pero Dios tiene un plan para todos nosotros». Las palabras golpearon a Mónica como una bofetada. «¿Dios tiene un plan?». Su hija estaba aterrorizada, destrozada, y Daniel hablaba del propósito divino. Una fría realidad comenzó a invadir la conciencia de Mónica, pero la rechazó violentamente. No podía permitirse pensar en ello, todavía no. Daniel siguió hablando, guiando a Alisa con palabras suaves y persuasivas. «Todo va a salir bien, cariño. Lo superaremos. Tu madre y yo nos encargaremos de todo». Mónica observó, paralizada, cómo la mano de Daniel se demoraba un poco más de la cuenta en el hombro de Alisa, con el pulgar rozándola en un gesto demasiado íntimo para sentirse cómoda. Algo dentro de Mónica se rompió. Agarró la mano de Alisa y la tiró de ella con suavidad, pero con firmeza. «Nos vamos a casa», dijo con voz temblorosa, mezcla de miedo y furia. Daniel se interpuso entre ellas, bloqueándoles el paso con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mónica, por favor», dijo, «estás alterada. Recemos juntos. Encontremos fuerzas en nuestra fe». Mónica retrocedió. El hombre en quien había confiado, el hombre a quien prácticamente había adorado, era ahora un muro entre ella y su hija. Todos sus instintos le gritaban que tenían que irse, inmediatamente. Sin decir una palabra, lo empujó, protegiendo a Alisa con su propio cuerpo mientras salía de la habitación. Recorría el pasillo y salía al aire fresco de la noche.
Solo cuando estuvieron en el coche con las puertas cerradas, Mónica se permitió respirar. Alisa se acurrucó en el asiento del copiloto, sollozando en silencio, con su pequeño cuerpo sacudido por los temblores. Mónica agarró el volante y miró al frente con la mirada perdida. La verdad se cernía ante ella, ahora innegable. Lo que le hubiera pasado a Alisa, lo que le hubieran hecho, había sucedido bajo el techo de Daniel. Y más que eso, Mónica sintió un nudo en el estómago. Era Daniel. Su mente repasó cada momento, las estrictas reglas de la casa, el silencio de Alisa, las sonrisas forzadas, la nota que había encontrado. Ahora todo encajaba, de una forma repugnante. Había llevado al lobo directamente al redil. Había entregado a su hija a un monstruo disfrazado de Salvador. La humillación se abatió sobre Mónica en oleadas aplastantes. Había fallado en proteger a Alisa. No había visto lo que tenía delante. Cegada por la esperanza, por la gratitud, por su propio deseo desesperado de una vida mejor, había permitido que el mal se colara entre sus defensas. Mientras estaba sentada temblando en el coche oscuro, con los sollozos de Alisa llenando el espacio entre ellas, Mónica se dio cuenta de que ya no había ningún refugio seguro. No había vuelta atrás. Ahora solo había un camino a seguir. Revelar la verdad, sin importar el costo, y salvar a su hija antes de que fuera demasiado tarde. El viaje de regreso a casa desde la clínica fue silencioso. Pero el silencio no era tranquilo. Era sofocante, denso de dolor, confusión y miedo. Mónica no dejaba de mirar a Alisa acurrucada en el asiento del pasajero, con su cuerpo pequeño y frágil, como si intentara desaparecer en la tela gastada del asiento del auto. Las manos de Mónica agarraban el volante con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Su mente daba vueltas a 1000 preguntas, pero ninguna tenía una respuesta que estuviera preparada para afrontar. De vez en cuando, pillaba a Alisa mirándola con terror, como una niña esperando un castigo que nunca llegaría. Cuando entraron en el camino de entrada de la casa de Daniel, la casa que ahora parecía una prisión, Mónica dudó. Una parte de ella gritaba que siguiera conduciendo, que huyera, que nunca volviera a poner un pie dentro de aquellas paredes. Pero la realidad pesada y despiadada la mantuvo clavada en el sitio. No tenía ningún plan, no tenía dinero ahorrado, no tenía a nadie a quien recurrir. Estaban atrapadas. Dentro, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Daniel aún no había llegado a casa. El reloj de la pared hacía tic-tac ruidosamente, y cada segundo se alargaba hasta convertirse en una eternidad. Mónica ayudó a Alisa a subir las escaleras y la acostó en la cama como solía hacer cuando era pequeña. Le acarició el pelo con la mano y notó cómo le temblaba bajo los dedos. «Lo siento, cariño», susurró Mónica con los ojos llenos de lágrimas. «Siento mucho no haberlo visto». Alisa no respondió. Simplemente volvió la cara hacia la pared. Se subió las mantas hasta la barbilla y se aisló del mundo. Mónica se quedó allí de pie durante un largo rato, luchando por contener los sollozos que amenazaban con escapar de su pecho. Luego, cerró la puerta en silencio y se dirigió a su habitación, donde se derrumbó sobre la cama, agotada y desesperada. Esa noche, Mónica apenas pegó ojo. Cada vez que cerraba los ojos, la asaltaban recuerdos. Las sonrisas de Daniel, sus palabras de consuelo, la forma en que se había infiltrado en todos los rincones de sus vidas con el pretexto de protegerlos. Repitió una y otra vez todos los momentos en los que había ignorado su instinto, en los que se había dicho a sí misma que todo iba bien porque quería que así fuera. En la oscuridad, la culpa le oprimía la garganta como un tornillo. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había permitido que eso sucediera bajo su propio techo? A la mañana siguiente, Daniel regresó y se movía por la casa como si nada hubiera cambiado. Su voz era tranquila, mesurada. Le preguntó a Mónica si necesitaba algo, si Alisa se sentía mejor.
Incluso se ofreció a rezar con ellas. Mónica lo miró fijamente, sintiendo una rabia tan profunda que la aterrorizaba. ¿Cómo podía actuar con tanta normalidad? ¿Cómo podía fingir que no había destruido sus vidas? Se obligó a sonreír con fuerza y rechazó la oración, sabiendo que tenía que mantener la paz hasta que decidiera qué hacer. No podía arriesgarse a alertarlo de sus sospechas, todavía no. A medida que pasaban los días, Mónica interpretaba el papel de la pareja agradecida y obediente, pero por dentro se estaba desmoronando. Alisa seguía distante, apenas hablaba, y cuando Daniel estaba cerca, parecía encogerse aún más. Cada mirada, cada pequeño gesto, alimentaba la determinación de Mónica. Fuera de casa, el mundo seguía como siempre. Mónica seguía trabajando en la fundación, asistiendo a reuniones, sonriendo a los donantes, fingiendo que su vida no se había hecho añicos, pero por dentro estaba reuniendo fuerzas, preparándose para el momento en que finalmente se liberaría. El desgaste emocional era enorme. Mónica se encontraba llorando en el coche antes de entrar al trabajo. Respondía con brusquedad a sus compañeros por errores insignificantes. Le temblaban las manos cuando firmaba cheques o respondía correos electrónicos. Apenas comía. Dormir se convirtió en un lujo que ya no podía permitirse. Peor aún, el aislamiento era abrumador. Mónica no podía confiar en nadie. La influencia de Daniel se extendía mucho más allá de las paredes de su casa. Llegaba a la iglesia, a la comunidad, al tejido mismo de la vida que ella había construido. ¿Quién la creería si lo acusaba? ¿Cómo podría explicar la verdad sin pruebas? Alisa era ahora su única preocupación. Mónica observaba atentamente a su hija, fijándose en cada nueva sombra que se dibujaba en su rostro, en cada nuevo temblor de sus manos. El miedo en los ojos de Alisa nunca desaparecía del todo. Era una presencia constante que flotaba en el aire como el humo. Mónica se dio cuenta con brutal claridad de que, si no actuaba pronto, podría perder a Alisa para siempre, no solo por las manipulaciones de Daniel, sino por la propia desesperación. Una noche, tras otra velada de normalidad forzada, Mónica se encontró de pie junto a la ventana, mirando la calle a oscuras. Se estaba formando una tormenta, con nubes pesadas y bajas que retumbaban con truenos lejanos. No se le escapó la metáfora. También se avecinaba una tormenta para ellos, y Mónica tenía que estar preparada. Apoyó la frente contra el cristal frío y se hizo una promesa. No dejaría que Daniel ganara. No permitiría que siguiera envenenando la vida que tanto había luchado por proteger. Aunque eso significara destruir todo lo que habían construido, aunque significara empezar de cero, salvaría a Alisa, sin importar el precio. Si esta historia te ha llegado al corazón, dedica un momento a darle a me gusta a este vídeo y comparte tus opiniones en los comentarios. Tu voz importa, y tus experiencias pueden ayudar a otros a sentirse menos solos. Juntos, creamos un espacio donde la verdad, la sanación y la fuerza tienen el poder de crecer. Mónica Carter siempre había creído que la verdad se revelaba en pequeños detalles, momentos de silencio, conversaciones en voz baja, miradas fugaces. Pero nunca imaginó que la verdad que destrozaría su mundo se descubriría en algo tan ordinario, tan aparentemente inofensivo, como un teléfono móvil olvidado. Ocurrió una tarde, cuando Daniel tenía prisa por salir para una reunión benéfica. Su teléfono, que normalmente no se separaba de su mano, vibraba silenciosamente sobre la encimera de la cocina. Mónica lo miró fijamente durante un largo rato, con el zumbido perforándole los oídos. Todos sus instintos le decían que no lo tocara. Todas las advertencias que había oído sobre violar la privacidad resonaban en su mente. Pero ahora no era el instinto lo que la guiaba, sino la desesperación. Cogió el teléfono antes de que le fallaran los nervios. Sus dedos temblaban mientras introducía la contraseña, un código sencillo que había visto a Daniel teclear innumerables veces.
el cumpleaños de su difunta esposa. Irónico, pensó con amargura, lo fácil que era convertir la confianza en un arma. Lo que encontró le heló la sangre. Escondidas en lo más profundo de la aplicación de mensajes, había conversaciones que nunca debería haber visto. Mensajes a Alyssa, llenos de afecto manipulador y amenazas escalofriantes. Eres mi chica especial. ¿Sabes cuánto te quiero? Si se lo cuentas a alguien, tu madre lo perderá todo. Estamos destinados a estar juntos. Dios lo entiende. Las manos de Mónica temblaban tan violentamente que casi se le cae el teléfono. La visión se le nubló por las lágrimas y la rabia. El monstruo que había dejado entrar en sus vidas no era solo un mentiroso, era un depredador que había estado preparando a su hija bajo su propio techo mientras se escondía detrás de las escrituras y los sermones. Seguía desplazándose, cada mensaje más espantoso que el anterior. Planes, reuniones, advertencias. Manipulación detallada diseñada para atrapar a Alyssa en el silencio y la vergüenza. Mónica retrocedió tambaleándose y apretó el teléfono contra su pecho como si, de alguna manera, pudiera protegerla de la realidad que había descubierto. Las rodillas le fallaron y se derrumbó sobre el frío suelo de baldosas, con la mente gritando. Ahora tenía pruebas irrefutables y condenatorias, pero las pruebas no eran suficientes, aún no. Necesitaba un plan, necesitaba una forma de desenmascarar a Daniel sin poner a Alyssa en más peligro. Tenía que ser inteligente, calculadora. Un paso en falso y la influencia de Daniel podría acabar con ellas. Tenía amigos poderosos, gente que confiaba en él, que lo veneraba. No podía arriesgarse a perder a Alyssa en esa red de mentiras y poder. Esa noche, Mónica se quedó despierta, elaborando su estrategia. Necesitaría aliados, gente fuera del alcance de Daniel. Pensó en el detective Mark Reynolds, un viejo conocido de sus días en el bufete de abogados. Era duro, escéptico por naturaleza y, lo más importante, despreciaba la corrupción. A la mañana siguiente, mientras Daniel estaba fuera dirigiendo un retiro para jóvenes, Mónica pasó a la acción. Llevó a Alyssa al colegio como si fuera un día normal, y luego se dirigió directamente a la comisaría, con el móvil escondido en el bolso como si fuera un arma cargada. El detective Reynolds escuchó en silencio mientras Mónica le contaba todo. El embarazo, el miedo, los mensajes. Su rostro permaneció impasible, pero apretó la mandíbula mientras revisaba las pruebas. «Has hecho lo correcto al venir aquí», dijo finalmente con voz baja y seria. «Pero tenemos que tener cuidado. Los hombres como Brooks no caen fácilmente». Mónica asintió con la cabeza, tragándose el nudo que tenía en la garganta. No le importaba cuánto tiempo llevara. No le importaba lo peligroso que fuera. Quemaría toda su vida si eso significaba salvar a Alyssa. Durante los días siguientes, Reynolds y su equipo actuaron con discreción. Establecieron vigilancia, entrevistaron al personal de la fundación y revisaron los registros financieros. Cuanto más indagaban, más podredumbre descubrían. Rumores de comportamiento inapropiado hacia otras chicas, malversación de fondos de la fundación, manipulación de líderes comunitarios. El imperio de virtud cuidadosamente construido por Daniel Brooks se había erigido sobre una base de mentiras y ahora estaba empezando a resquebrajarse. Mientras tanto, Mónica desempeñaba su papel a la perfección. Sonreía a Daniel cuando llegaba a casa, le preparaba la comida, escuchaba sus historias sobre su trabajo benéfico y su fe. Se aseguraba de que no sospechara nada, aunque su odio hacia él ardía cada día más. Cada segundo bajo su techo era una tortura. Cada mirada que él dirigía a Alyssa le revolvía el estómago a Mónica. Pero lo soportaba todo por un objetivo mayor, la justicia, la libertad. Una noche, mientras estaban sentados a la mesa, Daniel extendió la mano para tocar la de Mónica y le dedicó una cálida sonrisa ensayada.
Todo está saliendo según lo previsto, ¿verdad?, dijo en voz baja. Por fin, Dios nos bendice. Mónica le devolvió una sonrisa forzada, sintiendo el peso del secreto que ardía en su interior. Sí, mintió. Todo está saliendo según lo previsto. Pero esta vez no era como pensaba Daniel. Las paredes se cerraban a su alrededor y pronto no tendría ningún lugar donde esconderse. El cambio en el ambiente era casi imperceptible al principio, un sutil trasfondo de cambio que solo Mónica Carter podía sentir. Llevaba el secreto cerca de su corazón mientras transcurrían los días, un fuego oculto que alimentaba cada uno de sus pasos. La investigación sobre Daniel Brooks estaba en marcha, silenciosa y estratégica. El detective Mark Reynolds le había asegurado que la discreción era fundamental. Un solo desliz podría hacer que Daniel huyera o, peor aún, poner a Mónica y a Lisa en un peligro aún mayor. Mónica vivía cada día como si estuviera caminando por una cuerda floja tendida sobre un pozo de víboras. Cada interacción con Daniel se convertía en una actuación. Sonreía cuando él sonreía, se reía de sus chistes forzados, asentía con la cabeza a sus sermones sobre la obediencia y la confianza divina. Mientras tanto, la rabia se enroscaba en su interior, creciendo con cada día que pasaba. Daniel, ajeno a la tormenta que se avecinaba, seguía viviendo con la misma arrogancia y seguridad en sí mismo. Organizaba eventos en la iglesia, se reunía con funcionarios municipales y dirigía oraciones por las familias rotas que decía sanar. Mónica quería gritar cada vez que lo veía de pie en el púlpito, vomitando palabras de compasión y pureza, mientras la verdad se pudría bajo su pulida superficie. Entre bastidores, Reynolds trabajaba metódicamente. Las supervivientes comenzaron a dar un paso al frente, en silencio, con miedo. Jóvenes que en su día habían formado parte de los programas juveniles de Daniel. Hablaban de reuniones secretas, comentarios inapropiados, caricias que se prolongaban demasiado, promesas hechas en voz baja. Cada testimonio añadía peso al caso que se estaba construyendo contra él. Los registros financieros eran aún peores. El equipo de Reynolds descubrió fondos malversados, dinero de donantes desviado a cuentas privadas, gastos de lujo ocultos bajo capas de contabilidad falsa. El imperio benéfico que Daniel había construido se estaba pudriendo desde dentro. Aún así, Mónica sabía que las pruebas por sí solas no serían suficientes. La reputación de Daniel era inquebrantable entre sus seguidores. Había pasado años cultivando la lealtad, entretejido en el tejido mismo de la comunidad. La gente lo veía como un salvador, un símbolo de esperanza. No creerían que era un depredador a menos que se les presentaran pruebas irrefutables. La clave sería Alisa. Pero Mónica no se atrevía a obligar a su hija a revivir el trauma, al menos no todavía. Alisa era frágil, un pájaro con las alas rotas. El corazón de Mónica se rompía cada vez que la miraba y veía el miedo que nunca abandonaba sus ojos. Así que Mónica esperó, dejando que el caso legal se fortaleciera, envolviendo a Alisa en toda la protección y normalidad que pudo reunir. Sabía que, cuando llegara el momento, la voz de Alisa sería la espada que atravesaría las mentiras de Daniel. Y ese momento se acercaba rápidamente. Una noche, después de que Daniel se hubiera ido a una reunión tardía en la iglesia, Mónica se sentó a la mesa de la cocina con Alisa. La casa estaba en silencio, cargada de cosas no dichas. Mónica se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de su hija con delicadeza entre las suyas. «Ya no tienes que tener miedo», le dijo Mónica en voz baja. «Estoy trabajando con gente que puede ayudarnos, gente que te creerá». Los ojos de Alisa se llenaron de lágrimas, pero no retiró la mano.
simplemente asintió con la cabeza en un silencioso reconocimiento de la confianza que aún existía entre ellas. Mónica le apretó la mano, sintiendo una chispa de esperanza que no se había atrevido a alimentar en semanas. Mientras tanto, Reynolds preparaba los últimos detalles. Había conseguido una orden de registro para la casa de Daniel, incluida la oficina secreta a la que pocas personas habían entrado. Mónica la había mencionado una vez de pasada. Era una habitación en el piso de arriba que Daniel mantenía cerrada con llave, alegando que guardaba documentos confidenciales de la iglesia. El día de la redada, Mónica tenía los nervios a flor de piel. Había dejado a Lisa en casa con la excusa de que estaba enferma, ya que no quería dejarla sola ni arriesgarse a que hubiera algún enfrentamiento. Se sentaron juntas en el sofá del salón mientras los minutos pasaban lentamente y la tensión era tan palpable que costaba respirar. Entonces llamaron a la puerta. No era Daniel. Esta vez era la policía. Reynolds y su equipo actuaron con rapidez, asegurando la propiedad y llevando a Mónica y a Lisa a un lugar seguro. Mónica abrazó con fuerza a su hija mientras los agentes registraban la casa, con sus pesadas botas resonando contra el suelo de madera pulida. Cuando llegaron al despacho privado de Daniel, derribaron la puerta. Dentro encontraron lo que buscaban: archivadores cerrados con llave llenos de documentos, fotos y comunicaciones privadas que pintaban un retrato devastador de manipulación y abuso. Daniel regresó horas más tarde y se encontró con su imperio derrumbado. El arresto fue rápido. Mónica observó desde el porche delantero cómo los agentes esposaban a Daniel con el rostro convertido en una máscara de incredulidad atónita. Por un momento, sus miradas se cruzaron a través de la distancia y Mónica vio el destello de furia detrás de su fachada tranquila. La ira de un hombre que se creía intocable y ahora estaba derribado. Pero ella no se inmutó. Se mantuvo erguida, abrazando a Alisa, sintiendo cómo el peso del miedo se levantaba de su pecho por primera vez en lo que le pareció una eternidad. Cuando el coche patrulla desapareció por la calle, llevándose a Daniel Brooks con él, Mónica se dio cuenta de que lo más difícil aún estaba por llegar: sanar, reconstruir, aprender a confiar de nuevo. Pero, por primera vez, tenían una oportunidad real. El día en que Daniel Brooks se enfrentó al tribunal estaba nublado, el cielo cubierto por un espeso manto gris, como si los propios cielos estuvieran de luto por la traición que se había ocultado durante tanto tiempo. Mónica Carter estaba sentada rígida en la primera fila de la pequeña sala del tribunal, con Alisa a su lado, con las manos fuertemente entrelazadas. Habían tardado meses en llegar a ese momento. Mes de investigación, de conversaciones en voz baja, de recopilar todas las pruebas posibles, pero, por fin, Daniel tendría que responder por las vidas que había destruido. La sala bullía con murmullos bajos e inquietantes. Los partidarios de Daniel ocupaban la mitad de los bancos, con el rostro tenso por la confusión y la ira. No podían conciliar al hombre que había predicado la salvación con el hombre que ahora estaba esposado y acusado. Algunos miraban a Mónica como si ella fuera la villana, como si revelar la verdad fuera un delito mayor que cometerlo. Mónica les miró fijamente, sin pestañear. Había vivido demasiado tiempo con miedo. No iba a acobardarse ahora. Cuando Daniel entró, llevaba la misma máscara de calma de siempre, las manos esposadas delante y vestido con un mono naranja estándar. Se movía con la lenta dignidad de un hombre que seguía convencido de su propia rectitud. Pero Mónica vio algo más, un destello de incertidumbre en sus ojos. Por primera vez, Daniel Brooks no tenía el control. La fiscalía no perdió tiempo en presentar su caso. Testimonios de supervivientes, registros financieros que probaban la malversación, análisis periciales de los mensajes de texto que Mónica había encontrado.
Y luego, la pieza final y devastadora. El testimonio de Alisa. Mónica se había debatido entre permitir que Alisa hablara o no. Había dejado la decisión totalmente en manos de su hija, sabiendo lo doloroso que sería. Y al final, Alisa había decidido dar un paso al frente, no solo por ella misma, sino por todas las chicas que habían sido silenciadas. Cuando Alisa subió al estrado, la sala quedó sumida en un silencio casi sagrado. Parecía pequeña en la silla, que le quedaba enorme, y al principio apenas se le oía. Pero a medida que hablaba, relatando la manipulación, el miedo, el aislamiento, su voz se fue haciendo más firme. Les contó las amenazas, las promesas, la forma en que Daniel había trastornado su mundo hasta que no sabía en quién confiar. El corazón de Mónica se llenó de orgullo y tristeza a partes iguales. Su hija, maltratada pero sin doblegar, estaba recuperando su voz. El equipo de defensa de Daniel intentó desmontarla, buscar fallos en su historia, pero Alisa no vaciló, ni una sola vez. El fiscal presentó los mensajes de texto y los leyó en voz alta para que todo el tribunal los oyera. Las escalofriantes palabras que Daniel había escrito sonaban aún más condenatorias cuando se despojaban del falso encanto que él exhibía en público. Cuando terminó, la defensa ofreció pocos argumentos en su refutación. No había forma de explicar las pruebas. Ningún sermón podía salvarlo ahora. La jueza, una mujer severa de mirada penetrante, anunció el veredicto: culpable de todos los cargos. La sala estalló, mitad en indignación atónita, mitad en alivio por la justicia obtenida. Mónica abrazó con fuerza a Alisa, con lágrimas corriendo por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación, de justicia largamente esperada. Daniel permaneció inmóvil mientras se leía la sentencia. Décadas de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Entonces se le rompió la máscara. La fachada de rectitud se derrumbó, dejando solo a un hombre amargado y envejecido, despojado de su poder. Mientras se lo llevaban, Daniel volvió la cabeza y miró a Mónica a los ojos por última vez. Ella le devolvió la mirada sin pestañear. Ya no había miedo en ella, solo desprecio y algo más, piedad. Porque incluso en ese momento, Daniel no lo entendía. Creía que era intocable, creía que sus palabras podían borrar la verdad, que su estatus podía enterrar sus pecados. Pero había subestimado la fuerza de aquellos a quienes intentaba destruir. Fuera del juzgado, la tormenta que había amenazado durante todo el día finalmente estalló. La lluvia caía del cielo, empapando a la multitud que se había reunido. Mónica y Alisa se refugiaron bajo un paraguas compartido, con el agua fría corriendo a raudales alrededor de sus pies. Los periodistas gritaban preguntas, las cámaras disparaban sus flashes, pero Mónica los ignoraba a todos. Nada de eso importaba. Lo único que importaba era que eran libres, libres de la casa que se había convertido en una prisión, libres del hombre que casi las destruye, libres para reconstruir sus vidas según sus propios términos. Mientras caminaban hacia su coche, Mónica sintió que Alisa le cogía la mano. Era un pequeño gesto, pero decía mucho. Habían sobrevivido, habían resistido. El camino por delante no sería fácil. La curación no era un destino, sino un viaje. Y habría días en los que el peso de lo que habían vivido les resultaría insoportable. Pero lo afrontarían juntas. Por primera vez en lo que le pareció una eternidad, Mónica se permitió volver a soñar, no con grandes casas o aliados poderosos, sino con cosas sencillas, con paz, de risas, de un futuro en el que Alisa pudiera volver a ser una niña, libre de las sombras del pasado. La tormenta seguía arreciando a su alrededor, pero Mónica no sentía miedo. Ahora sabía que tenía la fuerza necesaria para capear cualquier tormenta. Porque el amor verdadero, feroz, protector e inquebrantable, era más fuerte que cualquier monstruo que se escondiera detrás de un púlpito.
Y pasara lo que pasara, Mónica Carter y su hija lo afrontarían juntas. Juntas. La noticia de la condena de Daniel Brooks se extendió como la pólvora por toda la comunidad. A la mañana siguiente, la historia acaparaba los titulares locales. Pastor querido declarado culpable de abuso y fraude. Fe destrozada. Se descubre la doble vida del reverendo. Mónica Carter estaba sentada a la mesa de la cocina con el periódico abierto delante de ella, sintiendo una extraña sensación de distanciamiento surrealista. El hombre que había sido un pilar de la comunidad era ahora un símbolo de traición y deshonra. Las reacciones en toda la ciudad se polarizaron. Algunos miembros de la congregación de Daniel se negaban a creer el veredicto. Se reunieron frente al juzgado con carteles hechos a mano en los que se leía: «Liberen a nuestro pastor, y las acusaciones falsas no prevalecerán», cantando y rezando por su liberación. Otros, que antes estaban cegados por el encanto de Daniel, ahora retrocedían horrorizados, preguntándose cómo habían podido dejarse engañar tan fácilmente. Los programas de entrevistas locales bullían con debates en los que se analizaba cada aspecto del caso. La confianza, que antes se daba libremente, ahora era un bien escaso y frágil. Para Mónica y Alisa, la vida era una extraña mezcla de alivio y aislamiento. Había quienes alababan la valentía de Mónica y dejaban tarjetas y flores en el porche de su casa para agradecerle que hubiera sacado a la luz la verdad. Pero había otros tantos que cruzaban la calle para evitarlas, con una mezcla de lástima y recelo en el rostro. Mónica lo entendía. No necesitaba su aprobación. Su única preocupación era la recuperación de Alisa. En la fundación donde Mónica había trabajado junto a Daniel, reinaba el caos. Los miembros de la junta directiva se apresuraron a distanciarse, alegando desconocimiento de las acciones de Daniel. Las donaciones se desplomaron. Los programas se derrumbaron. En cuestión de semanas, la organización benéfica que antes prosperaba cerró por completo, dejando a decenas de empleados sin trabajo y a cientos de familias sin los servicios de los que dependían. A Mónica le dolía ver cómo se desmoronaba algo que había significado tanto para tanta gente, pero en el fondo sabía que la fundación se había construido sobre una mentira. Tenía que caer para que algo mejor, algo real, pudiera surgir en su lugar. La iglesia también se fracturó. Algunos ancianos dimitieron en desgracia. La asistencia se desplomó. Los servicios dominicales, que antes se llenaban con cientos de fieles, se redujeron a unas pocas docenas de rostros sombríos. El edificio en sí, que antes era un faro de esperanza, ahora se erigía como un silencioso recordatorio de una fe mal depositada. El detective Mark Reynolds se convirtió en una especie de héroe anónimo tras los acontecimientos. Aunque rehuyó la atención de los medios de comunicación, su papel en la captura de Daniel no pasó desapercibido. Otros supervivientes, animados por el valor de Mónica y Alisa, dieron un paso al frente en casos no relacionados en toda la ciudad, sacando a la luz abusos que durante mucho tiempo habían permanecido ocultos bajo capas de miedo y vergüenza. Alisa, por su parte, luchaba por encontrar su lugar en esta nueva realidad. Regresó al colegio con cautela, recelosa de las miradas y los cuchicheos que inevitablemente la seguían. Algunos alumnos eran amables y le ofrecían palabras de apoyo. Otros eran crueles y su ignorancia se manifestaba en bromas crueles y ostracismo. Mónica hizo todo lo posible por proteger a Alisa, por crear un hogar en el que se sintiera segura de nuevo. Las sesiones de terapia se convirtieron en parte de su rutina. Adoptaron una perra de un refugio local, una criatura tímida y llena de cicatrices llamada Luna, que como ellas estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Mónica también luchaba con sus propias cicatrices.
Había pasado tanto tiempo viviendo a la sombra de Daniel que recuperar su independencia le resultaba a la vez emocionante y aterrador. Las acciones más simples, como ir al supermercado, contestar el teléfono o abrir el correo, le provocaban ansiedad. Cada vez que llamaban a la puerta, el corazón se le encogía, pero con el tiempo el miedo se fue atenuando. No desapareció, nunca del todo, pero se atenuó lo suficiente como para que pudiera volver a respirar. En un pequeño y poderoso gesto para recuperar su narrativa, Mónica y Alisa comenzaron a trabajar como voluntarias en un refugio local para mujeres. Cuando se les preguntaba, compartían su historia, no para buscar compasión, sino para ofrecer esperanza, para mostrar a otras personas que era posible sobrevivir, que la curación era complicada, pero real. Poco a poco, Mónica se fue reencontrando con viejos amigos que había perdido por el camino y construyendo nuevas relaciones basadas en la honestidad y no en las apariencias. Se dio cuenta de cuánta gente había estado esperando a que ella diera el paso y les dejara entrar en su vida. Una tarde, mientras ella y Alisa estaban sentadas en el porche viendo a Luna perseguir luciérnagas en el jardín, Mónica se permitió sonreír, una sonrisa auténtica y espontánea que le iluminó los ojos. «Lo estamos consiguiendo», dijo Alisa en voz baja, casi como si temiera estropearlo. Mónica apretó la mano de su hija. «Sí, lo estamos». Seguía habiendo días difíciles, aniversarios, apelaciones judiciales, desencadenantes aleatorios que hacían que Alisa cayera en espirales de viejos miedos. Pero también había días buenos, días llenos de risas, de esperanza, de pequeñas victorias que parecían monumentales. En cuanto a Daniel Brooks, su nombre se convirtió rápidamente en un ejemplo aleccionador. Los artículos sobre su caída se archivaron y acumularon polvo. Nuevos escándalos sustituyeron a los antiguos en el interminable torbellino de la atención mediática. Ya no era el centro del mundo de nadie. Y eso, pensó Mónica, era la justicia definitiva, no solo su encarcelamiento, sino su irrelevancia. Él había prosperado gracias al poder, al control, a ser venerado. Ser olvidado era un destino mucho peor que cualquier celda de prisión. Con el tiempo, un nuevo pastor se hizo cargo de la iglesia, alguien más joven, transparente, decidido a reconstruir la confianza ladrillo a ladrillo. Mónica y Alisa nunca regresaron. Su fe, aunque magullada, no estaba rota, pero su curación requería un terreno diferente para crecer. A veces, Mónica todavía se despertaba en mitad de la noche, con el corazón latiendo con fuerza, esperando oír la voz de Daniel en la oscuridad. Pero entonces recordaba, él se había ido, impotente, ya no era una amenaza, y con cada amanecer que seguía, Mónica y Alisa daban un paso más, dejando atrás las sombras, caminando con paso firme hacia la luz. La historia de Mónica Carter y su hija Alisa dejó una cicatriz en su comunidad, pero también provocó un ajuste de cuentas que se había retrasado mucho. En un mundo en el que las apariencias a menudo ocultan realidades oscuras, su viaje sirvió como un brutal recordatorio de que el mal no siempre lleva una máscara evidente. A veces habla en tonos suaves, ofrece ayuda y se esconde detrás de los púlpitos. Las lecciones que surgieron de su terrible experiencia fueron duras, pero necesarias. La confianza es sagrada y frágil. Hay que ganársela y protegerla, no concederla ciegamente basándose en la reputación o el carisma. Mónica había aprendido esta verdad por las malas, a través del desamor y la traición, pero se negó a dejar que eso definiera su futuro. Una de las conclusiones más impactantes fue que el silencio es el mayor aliado de la injusticia. Durante demasiado tiempo, Mónica había ignorado sus instintos, racionalizado sus miedos y silenciado sus dudas en nombre de la gratitud y la esperanza. Daniel Brooks
prosperó porque personas buenas, bien intencionadas, le dieron el beneficio de la duda. Confundieron su posición con su carácter, sus sermones con pruebas de bondad. Pero los monstruos no se anuncian, se mezclan, manipulan y dependen del silencio de quienes les rodean para seguir haciendo daño. Mónica aprendió que proteger a los que amas a veces significa estar solo, enfrentarse a un muro de incredulidad y juicio. Significa soportar los rumores, los chismes crueles y la soledad de saber que hacer lo correcto a menudo cuesta más de lo que nadie te dice. Sin embargo, se dio cuenta de que el precio del silencio es aún mayor. Hablar destrozó el mundo de Mónica, pero también la liberó a ella y a Alisa. Permitió que la verdad atravesara las ilusiones cuidadosamente construidas que las habían aprisionado. Dio a otros el valor para dar un paso adelante, para liberarse de sus propias cadenas de miedo y vergüenza. Su historia se convirtió en un testimonio de resiliencia, no de la ausencia de dolor o miedo, sino de la decisión de seguir luchando a pesar de ellos. Mónica comprendió que la curación no es lineal, es complicada, dolorosa y lenta. Son 2 pasos adelante y 1 atrás. Es aprender a confiar de nuevo, incluso cuando todos los instintos te dicen que te cierres al mundo. Pero es posible. Su viaje también puso de relieve la importancia de la vigilancia dentro de las comunidades. La devoción ciega a los líderes, por muy carismáticos o respetados que parezcan, crea un terreno fértil para los abusos. La verdadera fe, ya sea en la religión, en las personas o en las instituciones, requiere escrutinio, responsabilidad y voluntad de afrontar verdades incómodas. Mónica sabía que nunca olvidarían lo que había pasado. Las cicatrices eran permanentes. Pero las cicatrices no son signos de debilidad, sino prueba de supervivencia. Y la supervivencia, frente a la traición, la manipulación y las dificultades abrumadoras, es en sí misma una forma de victoria. Para Mónica y Alisa, el futuro seguía siendo incierto, pero era un futuro que habían recuperado con sus propias manos, que ya no estaba dictado por el miedo o el engaño. Y eso, pensó Mónica mientras observaba a su hija dibujar de nuevo bajo el cálido sol de la tarde, era la forma más verdadera de justicia que podría haber esperado. En los meses que siguieron a la condena de Daniel Brooks, la vida de Mónica y Alisa comenzó a tomar una forma diferente. La libertad no fue una transformación repentina, sino un renacimiento lento y a veces doloroso. Cada día traía nuevos retos, pero también pequeñas y preciosas victorias que insinuaban la vida que estaban decididas a reconstruir. Mónica se mudó con ellas fuera de la ciudad, lejos de las sombras de su antigua vida. Se instalaron en un pueblo tranquilo, a varias horas de distancia, un lugar donde nadie susurraba a sus espaldas ni las miraba con lástima apenas disimulada. Allí podían empezar de cero, libres de los constantes recuerdos de la pesadilla que habían sobrevivido. Mónica encontró trabajo en una pequeña organización sin ánimo de lucro dedicada a apoyar a supervivientes de abusos. Era un trabajo exigente y emocionalmente duro, pero le dio un nuevo sentido a su vida. Cada mujer a la que ayudaba, cada joven a la que escuchaba, era como otro ladrillo que colocaba en los cimientos de su curación. Alisa también encontró su camino hacia adelante. Al principio, lentamente, con pasos cautelosos, pero con firmeza. Volvió a su pasión por el arte y se matriculó en clases en un centro de formación profesional local. Sus dibujos evolucionaron de imágenes oscuras y angustiosas a obras llenas de luz, esperanza y resiliencia. Hablaba poco del pasado, pero Mónica podía ver la fuerza que florecía en los ojos de su hija. De vez en cuando, surgían ecos de su vida anterior, una noticia sobre otro líder caído, un destello de monos naranjas en la televisión, una conversación sobre confianza y traición que escuchaba por casualidad.
En esos momentos, Mónica sentía cómo el viejo miedo se apoderaba de ella, frío y familiar, pero había aprendido a enfrentarse a él, a reconocerlo sin dejar que la consumiera. Mientras tanto, Daniel Brooks se desvaneció de la memoria pública. Su nombre, que antes se pronunciaba con reverencia, se convirtió en una advertencia, un ejemplo de cómo el poder puede corromper y de lo peligrosa que puede ser la fe ciega. En prisión perdió su influencia, sus seguidores adoradores, su imagen cuidadosamente construida. Se convirtió en un recluso más, otro hombre derribado por su propia arrogancia y crueldad. La iglesia que una vez dirigió luchó por recuperarse. Bajo un nuevo liderazgo, cambió su misión y se centró en la transparencia, la sanación y la reconstrucción de la confianza destrozada de su congregación. Fue un proceso largo y doloroso, pero para los que se quedaron, fue una oportunidad de crear algo más honesto y compasivo. Sin embargo, Mónica y Alisa eligieron un camino diferente. Su fe era ahora profundamente personal, libre de instituciones o líderes. Vivía silenciosamente en sus actos de bondad, en su resiliencia y en el vínculo inquebrantable que compartían. Ya no eran víctimas, eran supervivientes. Y sobrevivir no era solo escapar del pasado, era elegir cada día construir algo mejor, algo más fuerte. Mónica sabía que las heridas nunca desaparecerían por completo. Algunas cicatrices están destinadas a permanecer como recordatorios de las batallas libradas y ganadas, pero también sabía que las cicatrices no las definían. Lo que las definía era su valentía, su negativa a permanecer en silencio, su decisión de levantarse. ¿Qué crees que significa realmente la justicia? ¿Es simplemente encerrar a los culpables o es dar a los supervivientes el poder de recuperar sus vidas y sus voces? La historia de Mónica y Alisa nos enseña que el mal a menudo se esconde a plena vista, detrás de rostros de confianza y títulos poderosos. Nos recuerda que el silencio puede ser tan mortal como la violencia, y que romper ese silencio, aunque aterrador, es el primer y más importante paso hacia la sanación y el cambio. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Crees que se hizo justicia en este caso? ¿Crees que las comunidades están haciendo lo suficiente para proteger a los vulnerables o se sigue confiando ciegamente en quienes ocupan puestos de poder? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Tu perspectiva importa, tu voz importa. Y si esta historia te ha emocionado, te ha hecho pensar, te ha hecho sentir, te ha hecho cuestionarte cosas, por favor, considera compartirla con alguien que necesite escucharla. Alguien que pueda estar luchando por encontrar su voz, alguien que necesite saber que no está solo. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Cada semana te traemos historias reales que revelan las verdades ocultas detrás de los titulares. Historias de resiliencia, supervivencia y la extraordinaria fuerza del espíritu humano. Porque cuanto más escuchamos, más hablamos y más nos unimos, menos espacio hay para que los monstruos se escondan. Gracias por acompañarnos en este viaje. Mantente fuerte, mantente alerta y nunca dejes de buscar la verdad.